Vamos a entrar ya en el mensaje. Hemos leído esos 12 discípulos que Cristo escoge, que Cristo guarda, Cristo enseña y luego Cristo envía. Y los envía con esa autoridad y con ese poder. ¿Os acordáis de la semana pasada lo que hablamos? La semana pasada estuvimos hablando de cuando esos 12, bueno, ya no eran 12, ya eran 11, cuando los 11 discípulos ven a Jesucristo resucitado, lo ven venir, hay incluso en ellos incredulidad. No se lo podían creer. Y estos 12 eran 12, 11 más 1, vamos a incluirle al pobre Judas por aquel entonces, eran esos que Dios había escogido y que Dios había llevado. Eran 12 personas muy imperfectas. Eran 12 personas imperfectas y además, lo que a mí más me gusta es que eran muy diferentes entre ellos. Eran muy diferentes. Incluso nos encontramos esa dualidad entre aquellos que eran tan judíos y tan antirromanos que eran prácticamente terroristas. Para los romanos eran como terroristas. Formaban grupos y algunos de esos grupos estaban adiestrados, estaban especializados en camuflarse entre las personas y asesinar a los romanos, a soldados, a oficiales, etc. Y esas personas eran especialistas para hacer eso. Eran aquellos que Roma perseguía, eran aquellos que entre las sombras perseguían a Roma. Pero también, aparte de eso, nos encontramos a otros que eran más cercanos al régimen romano, como por ejemplo un colaborador, un recaudador de impuestos, alguien que trabajaba para Roma, como el mismo Mateo que escribe este evangelio. Es el mismo evangelio que escribe. ¿Cómo es posible que dos personas con pensamientos políticos tan diferentes, tan encontrados, que posiblemente si se encontrasen en un lugar habría problemas, pudiesen convivir, y pudiesen vivir y pudiesen tener el mismo corazón? Parece imposible. Parece imposible. ¿Cuántas veces Jesús habla de política? ¿Os acordáis alguna? A Jesús no le importa la política. Cuando no sé si eran los fariseos o los escribas, no me acuerdo ahora, le dicen, oye, ¿qué pasa con eso de dar esas 2 monedas para el César, para la recaudación? Dice, pues al César lo que es el César, pero luego, ¿qué es lo que dice? A Dios lo que es de Dios. Yo, si le tengo que entregar 2 monedas al César, le doy 2 monedas. Y envía para que él venga, pues toma, llevadlas de mi parte. Pero luego, ¿qué es lo que le tengo que dar a Dios? Todo el resto. A César lo que es del César, pero a Dios todo lo que a Dios le pertenece. Estos eran los 12 discípulos. No vamos a entrar en pormenorizar en todo esto. Lo que tenemos que ver es que eran personas que Dios había escogido. Y quizá nunca hubiésemos escogido nosotros a algunos pescadores, porque son personas que no tienen poder, son personas que no saben hablar, que no están preparadas. Pero Dios escoge también a pescadores. Dios escoge a personas que nosotros nunca hubiésemos escogido. Si nos ponen a escoger 12 personas para liderar el movimiento de la evangelización del mundo, ¿hubiéramos escogido a estas personas? Yo no lo hubiera hecho. Tengo que ser sincero. Yo nunca lo hubiera hecho, pero Jesús sí lo hizo. Porque como dice la palabra, Dios escoge a los pequeños para avergonzar a los grandes. Dios escoge a los incapaces, a los menospreciados, a los apartados, a los que el mundo tiene por nada, para que llenos del Espíritu Santo puedan hacer cosas que jamás hubiesen pensado hacer. Esta es la obra perfecta en estos 12 hombres. Volvemos a decir, 11 más 1. Y Dios los escoge tan imperfectos que uno de ellos acaba vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata. Y ya os acordáis
lo que hablamos hace unas semanas, lo que eran esas 30 monedas de plata. La jornada de 120 días de trabajo, 1/3 de lo que esa mujer derramó sobre la cabeza, que era el perfume de alabastro. Personas imperfectas, pero personas necesarias para la evangelización del mundo. Ahora, esos 12 que Jesús escoge para sí, esos 12 imperfectos y en algunas ocasiones 12 incapaces, eran personas que lo único que tenían que hacer era una cosa. Era creer en el nombre de Jesucristo. Solamente había que creer en el nombre de Jesucristo. No había que hacer otra cosa. Solamente había que estar con Jesús, acompañarle, aprender de Él y ser obediente a su palabra. No era tan difícil. No era para tanto. No les hace tener unos estudios, no les lleva a una universidad, no les hace pasar una penitencia. Lo que les hace únicamente es: ¿quieres ser pescador de hombres? Pues ven y sígueme. ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres aprender? ¿Quieres ser mi discípulo? Pues sígueme. Era tan fácil y tan sencillo. Encontramos en este capítulo 10, versículo 1, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Cuando Él los envía, porque tenéis que sanar a personas, tenéis que llevar mi palabra, tenéis que hacer esa guerra espiritual, ¿qué es lo que les da? Autoridad. Es decir, no tienes que hacerlo por tus fuerzas ni por tu pensamiento. Dios, ¿qué es lo que nos da? Nos da autoridad, porque Él nos envía. Si Dios me envía y Dios me ha dado el mensaje de Jesucristo, me ha dado el Evangelio, entonces ¿por qué tengo que desconfiar de mí? No es que yo sea capaz, es que yo tengo que experimentar la autoridad que Dios me da. Esas 12 personas tan imperfectas y tan pequeñas se convirtieron en 12 personas tan importantes y tan relevantes que llegaron hasta el último de la tierra, que su mensaje llegó. Y no era fácil, yo lo sé que no era fácil. De hecho, todos murieron de formas complicadas y difíciles, menos uno. Juan, que murió en el exilio, o que posiblemente muriese en Éfeso. Pero todos los demás murieron por cuchillo, por espada. Pero todos los demás simplemente compartieron que Jesús era el Cristo. Autoridad. ¿Qué es lo que Dios nos da que tenemos que utilizar? Mi autoridad. ¿Mi autoridad frente a qué? Frente a un mundo que está completamente en oscuridad, frente a un mundo que está completamente en contra de la palabra de Dios, frente a un mundo que vive ajeno a lo que Dios quiere para ahora. No, pero es que la política, pero es que este partido, pero es que el otro partido, pero no importa. Jesús nunca se paró en partidos. Jesús nunca empezó a hacer luchas teológicas contra los fariseos. Únicamente testificó y obró, y de esa forma es como la gente veía que tenía autoridad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos lucha de cosas que no son importantes, que no son necesarias para nuestra vida. ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos en cosas que no son ni buenas, ni necesarias, ni útiles? Jesús no les envió a dar un mensaje político, simplemente les envió a testificar que Jesús era el Cristo. Ya está, es que no es tan complicado, no es tan difícil. Pablo, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo predicando para un lado y para otro? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Tan profundo, tan complejo, tan complicado, tan sofisticado. No, ¿qué es lo que hacía Pablo? Jesús es el Cristo. Y ya está. ¿Cuál era la respuesta para el ser humano? Que Jesús es el Cristo. ¿Por qué tanto Jesús es el Cristo? ¿Por qué no vamos a hablar de denominaciones? ¿Por qué no vamos a hablar de religiones? ¿Por qué no luchamos y comparamos? ¿Por qué no creamos partidos políticos o nos afiliamos a uno y todos apoyamos a un color o a otro, a un lado o a otro lado? Porque lo que realmente tiene importancia es que Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? Que Él es el ungido, es decir, Él es el profeta, sacerdote y rey. Él es aquel que nos enseña el camino para ir con Dios. Él es aquel que limpia nuestros pecados. Él es aquel que tiene el poder y la autoridad para destruir las obras de Satanás. Eso es lo que quiere decir Cristo. Ahora, más allá de estas tres cosas,
¿qué hay que tenga importancia? Si yo ya encuentro el camino hacia el Padre, ¿qué camino tengo que buscar más? Si ya lo tengo. ¡Ay, mis pecados! Tenemos que hacer buenas obras, buenas cosas. Ya están mis pecados perdonados en la cruz. Únicamente arrepiéntete. Testifica que Jesús es el Cristo. Ya está. No tienes que preocuparte por los errores y las equivocaciones. No, pero es que tengo problemas, Satanás me engaña, los problemas del mundo. Cristo vino para destrozar, destruir y derrotar las obras de la oscuridad. Eso es lo que dice la palabra. Por eso que decir que Jesús es el Cristo es tan importante. Por eso que yo tenga la autoridad y que yo la experimente para poder ir al mundo y decirles: no os preocupéis por las circunstancias, por los problemas, no sufras, no luches, porque Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes encontrar la salvación por ti mismo. Tú no puedes encontrar la respuesta porque es un problema espiritual y la respuesta es espiritual. ¿Cuál es? Meditar mucho, me tengo que convertir en budista, tengo que tener muchas imágenes en casa. ¡No! La respuesta es solucionar mi problema del pecado original. ¿Cuál es? Que el ser humano se separó de Dios porque quería ser como Dios. Génesis 3. Y cuando nosotros entendemos esto y entendemos la obra de Jesucristo y cómo se soluciona el problema, ¿qué más tengo que buscar? Esto era lo que aquellos 12 hombres tenían que entender, que Jesús es el Cristo. Pero es que les costó mucho comprenderlo, hasta el punto, de hecho nos podemos ir a Lucas 24, perdonad que con la izquierda voy más despacito, Lucas 24, la resurrección, versículo 13, los que están en el camino de Maús, avanzamos hasta el 36, cuando Jesús ya va a sus discípulos, se acerca a ellos, dice: paz a vosotros. Y la respuesta de sus discípulos a paz a vosotros es, versículo 37, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Ese es Jesús, no, es un espíritu, es una visión. Hay mucha gente que dice que realmente lo que ellos vieron era una visión. Mucha gente que está convencida de eso, de que era tan traumático, era un shock postraumático tan difícil y tan severo, que ellos vieron la visión de Jesús, todos juntos a la vez. Y los otros cientos de testigos que hay y que están testificados también a través de los historiadores, todos vieron una visión. Y ellos estaban diciendo: oh, dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que había un espíritu, y él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Cómo Jesús lee el corazón y lee el pensamiento de todos. Les dijo: ¿por qué? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Les muestra las manos, les muestra los pies y hace algo que es muy divertido y muy interesante. Les dice: traedme comida, que os lo voy a demostrar. Esto no es como en las películas que los fantasmas comen y se cae al suelo. No, come esa miel, come ese pez para que ellos pudiesen ver. Y luego les dijo, versículo 44, estas son las palabras que os hablé. Es decir, es que ya os lo he dicho y lo hablamos la semana pasada. Es que os lo he dicho y os lo he repetido. Es necesario que el Cristo muriese para que se cumpliese lo que está escrito y lo que tenía que suceder para vida de vosotros. ¿Pero dónde está escrito? Lo está diciendo aquí, versículo 44, al final, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Os recuerdo, la ley de Moisés, la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros, la primera parte de las escrituras hebreas, la segunda parte, los escritos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los salmos es una forma de representar o de nombrar todos los escritos sapienciales, poéticos, etc. Y luego lo que dicen los profetas mayores, los profetas menores, las 3 partes de la Biblia hebrea o del Tanakh. Es decir, todo el Antiguo Testamento hablan de mí.
Si no, es que ya os lo he dicho yo, ya está toda en la Escritura que hablan de mí, esto tenía que suceder. ¿Por qué entonces tenéis miedo? ¿Por qué no me creéis? Y aquí ocurre algo que es muy importante. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. Eso es cuando estás buscando la forma de conseguir algo y cuando de pronto encuentras la solución es como, vaya, qué tonto he sido. En mi casa teníamos que arreglar una ventana, no encajaba, de esas que son de bisagra, también hay que subir, entonces, ¿cómo se hará? ¿Cómo no se hará? ¿Será un problema de las bisagras? No, al final buscando digo, no, espérate, si desatornillamos un poquito lo que es la parte de la bisagra, luego podemos subir y bajar. Mira qué bien, qué listo soy. Y cuando lo vamos a hacer justo, tenía que encajar donde hay unos tornillos muy largos, con una cabeza muy gruesa, y no, digo, qué mala suerte, han hecho mal las puertas. Y aquí un sobre yo, mira qué torpe, haber que he puesto los tornillos justo donde tenían que estar las bisagras, claro, así no se puede poner. Y un día y no sé qué, y otro día a ver si no sé qué, mi suegro limando el tornillo que era así de largo para que no tuviese cabeza y poder pasar la bisagra por el riel. Digo, no se puede, bueno, pues igual la dejaremos así, la levantamos un poquito, encajamos, venga, no pasa nada. Y de pronto lo que hace mi suegro es, cuando mira la bisagra dice, claro, si desatornillo lo que está atado a lo que está anclado a la puerta, a la ventana, también puedo desanclar lo que está en la ventana. Digo, pues entonces muevo lo que está en la ventana y ya está. Y así se solucionó. En 5 minutos solucionó lo que nosotros no pudimos en 2 días. Cuando te das cuenta de eso, dices tú, ¡ostras, qué tonto he sido! ¿Cómo soy tan tonto? ¿Cómo soy tan burro? Solamente tenía que hacerlo, pero en el lado de la ventana. 5 minutos, lo demás lo hizo hasta él solo. No tenía que estar yo sujetando la ventana, que si no sé qué. Cuando yo entiendo y mi entendimiento se abre para comprender que Jesús es el Cristo, encuentro la respuesta para todo. Cuando mi entendimiento está cegado en es que tengo que trabajar duro, es que tengo que obrar, es que tengo que ser una persona perfecta porque si no voy a ir al infierno, es que mis obras, es que mi capacidad, es que yo tengo que luchar. Es cuando no disfruto de que Jesús es el Cristo, cuando yo me cargo, cuando yo me canso. Ahora, en el momento en el que ellos entendieron lo que ya habían escuchado y lo que ya habían leído y lo que ya se les había enseñado, ahora lo entiendo. Ahora ya lo entiendo. Por eso el evangelismo es fácil, porque no es algo que tú tienes que hacer que una persona entienda que Jesús es el Cristo. Es predicar y esperar que Dios sobre y les dé el entendimiento para comprenderlo. Esto es lo que Jesús hizo con esos 12. Una cosa que me gusta mucho, en Mateo capítulo 10, si avanzamos un poquito más, en ese capítulo, versículo 16, dice, «He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos». ¿Tú te crees que puede Jesús enviar a sus discípulos con esos ánimos? ¿Os parece normal? Porque, ¿qué es lo que hubiéramos hecho nosotros? Yo estoy seguro. Mira, cuando paséis por Betania, cuando entréis en la calle principal, vais a ver un puesto de fruta de una mujer muy anciana. Giréis a la derecha, hay un bar que se come. Mira, vais a comer esto, vais a comer lo otro, vais a comer no sé qué, y luego al otro lado de la calle vais a ir a esa posada que es barata, está bien, es limpia y es cómoda. ¿O no? Hubieses dicho, oye, cuidado con este camino, cuidado con no sé qué, iros para otro lado. ¿Qué es lo que les dice Jesús? Les dice la verdad. Les dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Les avisa, vais a encontraros con problemas, vais a encontraros con dificultades. El mundo no es amable y atento con aquellos que testifican que Jesús es el Cristo. El mundo en el que estamos ya 2023 no es amable ni es cordial para aquellos que testifican y que viven por el Evangelio. Porque somos personas raras y extrañas. Y a veces
somos personas que vamos en contra de lo que es correcto, de lo que es el mundo, de lo que es la evolución, de lo que es las nuevas ideologías y pensamientos. Así que, hermanos, sois como ovejas que estáis en medio de lobos. Pero no por eso os tenéis que olvidar, capítulo 10, versículo 1, que Dios nos dio autoridad. ¡Ay, pero es que tengo problemas! Ya, pues claro que tenemos problemas, ya te lo está diciendo aquí. Si es que desde el principio ya te está diciendo que vas a tener problemas. Si es que la Biblia es tan clara y es tan evidente que nos está avisando, es transparente. Por eso tengo que recordar que yo soy una persona escogida por Dios, soy una persona enviada por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, somos personas escogidas por el Señor. Somos una nación, una iglesia, una familia escogida por Dios. ¿Pero escogida para qué? Que se nos olvida muchas veces la segunda parte. Que nos quedamos en el, ay, yo he sido escogido, qué bien. O sacamos el pecho, es que yo soy un hijo de Dios. Segunda parte, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es mi finalidad? Que una vez que yo restauro mi problema original, yo voy y ayudo a otros a encontrar la misma respuesta. ¿Qué es lo que Jesús hizo con sus discípulos? Este es el Evangelio, esta es la solución, yo soy la respuesta. Ahora, toma la autoridad, toma el poder, toma el mensaje y los cuentas a los demás. El tiempo del capítulo 10 era un entrenamiento para lo que tenía que suceder una vez Jesucristo muriese y después partiese con el Padre. Esta es mi respuesta. Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Otra vez, ¿cuál es la traducción o cuál es el sentido de la palabra santificar? No es que te hice perfecto, es decir, te aparté para mí. Esta es la respuesta que le da Dios a Jeremías, pero es la misma que nos da a nosotros. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Palabras parecidas a las que seguramente Pablo conocía de Jeremías, seguro que las conocía, también transmite aquí en este versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es decir, este Pablo era una persona apartada para el Evangelio antes de que naciese del vientre de su madre. Cuando nació seguía siendo una persona apartada. Cuando perseguía a los cristianos, los encarcelaba y los mataba, también era una persona apartada, hasta que llegó su horario, el horario de Dios, para llamarle de perseguidor a evangelista. No, es que yo he cometido muchos errores en mi vida, yo soy muy imperfecto. Más imperfecto que Pablo, que persiguió, encarceló y mató a cristianos, no lo vais a ser. Espero que no lo intentéis. No lo vais a conseguir, es imposible. Pero si él, siendo tan imperfecto y tan incapaz, fue una persona escogida y se acabó convirtiendo en un evangelista, nosotros también podemos. Si él, que fue un asesino y un perseguidor, se convirtió en alguien que testificaba que Jesús era el Cristo, ¿qué más nosotros vamos a poder ser? Ahora,
¿Qué es lo único que tenemos que recibir? Versículo 15, hacia el final, y me llamó por su gracia. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo. Por eso decimos que somos salvos por gracia, porque yo no puedo salvarme a mí. Porque Pablo no podía cambiar su condición. Fue algo que Dios hizo. Fue el milagro que Dios hizo en la vida de Pablo. Por lo tanto, es gracia. Hermanos, disfrutad y sed llenos de la gracia que es en Cristo Jesús. Y hermanos, vosotros que sois enviados y que sois llamados como ovejas en medio de lobos, disfrutad de la gracia que es en Cristo Jesús, para que podáis tener las respuestas de estos 12. Versículo 7 del capítulo 10, que ya terminamos. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. La gracia que recibisteis, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, tenéis el poder para hacer lo que sea. Yo os utilizaré para hacer cosas que parecen impensables, pero testificad que Jesús es el Cristo. Y como aquí dice, de gracia recibisteis, es decir, habéis recibido de una forma gratuita, ¿cómo tienes que dar? De una forma gratuita. Gratis. Da tu vida gratis. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. En otras palabras, no te provisiones de lo que tú consideres que necesitas y que es bueno para ti. Experimenta en el campo que yo soy Dios verdadero y que yo voy a darte y proveerte de todo lo que tú necesitas, mientras que cumples con lo que yo te he dicho. Así que, hermanos, no os proveáis de nada, no os guardéis de nada, ni de tiempo, ni de esfuerzo, ni de dinero, no. Id hacia el lugar que Dios os ha enviado. Y mientras, experimentar que Dios está con vosotros, al igual que lo estuvo con el pueblo de Dios en el desierto. No os olvidéis del desierto. El pueblo judío, que es el pueblo de Dios, lo sigue conmemorando y recordando todos los años. Lo recuerdan y hacen sus fiestas y hacen sus recordatorios. ¿Por qué? Porque no pueden olvidarse de que Dios estuvo con ellos en el desierto. Tampoco lo olvidéis vosotros, ni olvidéis que Dios mismo, hecho Jesucristo, hecho hombre, vino a esta tierra para dar su vida por nosotros, dándonos identidad y dándonos autoridad. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por la respuesta de Jesucristo, gracias porque es la respuesta sobre toda, que no necesitamos nada más, solamente recordar, experimentar, guardar en nuestro corazón, vivir que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que tú lo eres todo para nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.